en principio agradecerte, Carlito, porque siempre estás atento a las labores que uno va llevando en los diferentes ámbitos. Y con respecto al libro, Pingüí de regreso a casa, fue el resultado de un encadenamiento de casualidades que desembocaron en la confección de ese libro. En principio iba a ser una especie de manuscrito ilustrado para mi hija y solo iba a quedar ahí en el ámbito de lo privado, y después distintas circunstancias hicieron que se termine imprimiendo. Por ejemplo, el Jardín 113 me invitó por el Día del Libro y el Día del Escritor a leer un libro infantil a los chicos. Entonces ahí surgió la idea de leer Pingüí, que era un material propio, que no estaba en un libro en ese momento, pero que bueno, tenía imágenes y texto, y de esa manera le llevábamos a los chicos algo original. Y bueno, a todo el mundo le gustó, y entonces ya quedó la idea de que había que imprimirlo y hacer una tirada, y así se hizo, y la recepción fue más que sorprendente. Bueno, tu hija fue un poco el motivo, ¿no? El arranque de esta historia. Fue un poco el motivo, sí. La idea era hacerle un texto para ella, también buscando información con respecto a lo que había y a lo que no había, sobre todo en mi casa y en la literatura regional, con respecto a la literatura infantil, que está atravesada en gran medida por autores extranjeros. Entonces la idea que uno tiene desde lo que ya viene trabajando con la escritura, que es promover la lectura, la cercanía entre las historias y los lectores, hace que eso genere mayor interés. Entonces Pingüí de regreso a casa tenía esa idea de narrar una historia que pasa acá, en nuestra región, en la Pampa húmeda, y en ese sentido, bueno, en principio está dedicado a mi hija, está dedicado a ella, era solo para ella, ahora ya es de todos. Una historia basada en un personaje que por ahí no es de ese lugar. ¿Cómo incursiona Pingüí en esta región? Claro, el libro decimos que está basado en hechos reales, lo cual no significa que sea un libro realista de principio a fin o que tenga una lógica periodística o naturalista. Cuando uno dice pasa en esta zona y el personaje es un pingüino, hace un poco de ruido. Resulta que hace unos 35 años, yo siendo un niño, me encuentro en un camino rural con un pingüino. Esto es real, sí, no estoy haciendo ficción en vivo ni nada por el estilo. Entonces a ese pingüino le pusimos Pingüí, como el personaje, y luego, bueno, fuimos conociendo la historia de por qué estaba ese pingüino en la localidad de Vigán, y de ahí nace el origen, el eje del libro Pingüí. Luego las historias son diferentes, tienen otras aristas, sobre todo porque está escrito para un público infantil, pero mucha gente de Vigán se acuerda de la existencia de aquel pingüino en nuestra zona y de su historia y cómo había llegado hasta acá. Pingüí de alguna forma, bueno, rescata esa tradición, esa historia, habla un poco de nosotros, y también lo que hace es, bueno, darle un cierre a ese pingüino, cómo fue su peripecia, su periplo por nuestras tierras. Fue un protagonista de tu infancia. Que claro, de alguna forma fue un traslado de mi infancia a las nuevas infancias, de decir, bueno, yo cuando era chico me encontré con este pingüino, acá está. Bueno, insólito, ¿no? Para la situación, y más para un chico. Sí, no tuve que inventar mucho ni ser muy imaginativo, digamos, pasó, la realidad siempre supera la ficción, y sí fue un hecho muy... En ese momento yo tenía unos 6 años, tal vez menos, no sé si me parecía tan insólito, pero bueno, ahora ya viéndolo a la distancia hace más ruido. En ese momento a lo mejor uno todavía cree que esas cosas pueden pasar naturalmente. Trae a la actualidad una historia que muchos no conocen, ni se imaginaban tampoco. Claro, porque el hecho de que el libro diga que está basado en una historia real, bueno, hace que los lectores digan dónde está la facción real y la facción ficción, que siempre están entrelazadas, como en la vida. Pero hay gente sí que recuerda, que me han venido a decir, yo me acuerdo de cuando estaba ese animal acá, y bueno, hay otros que a lo mejor piensan que la parte realista tiene que ver con otras cuestiones y demás. Yo esto lo cuento porque fue el disparador del libro. Después el libro
generará en cada lector lo que genere y todo será válido en función de la interpretación de lo que está allí escrito. Emma y Donde, bueno, suena interesante, no lo vamos a spoilear mucho, pero... Estoy tratando. Pero, ¿dónde se puede conseguir para comprarlo? Bien, estuvo en preventa, eso fue antes de que esté impreso, ahora se encuentra en librerías y kioscos de la localidad, básicamente en los lugares más especializados en tema libros y libros infantiles y libros de textos, lo pueden encontrar allí a la venta.